A continuación, voy a comentar la partida que jugué contra Pablo Resa, alumno del grupo online de nivel medio-alto. Los comentarios de la partida están dirigidos para ayudar a todos aquellos alumnos que tienen deseos por seguir descubriendo ideas que ayuden a elevar su nivel de juego. Realmente me he decidido a comentar la partida con Pablo por la limpieza que ofrece en la fase de la apertura y a continuación por los errores didácticos que aparecen en el medio juego. Asimismo, el remate de la partida me parece también bastante didáctico. La partida en general encierra bastantes detalles y tampoco deseo perderme en largas líneas de análisis. La idea sería comentar aquello que realmente merece la pena y centrarse en aquellas variantes que nos pueden servir a la mayoría de alumnos. Pablo decide abrir el juego con la jugada E4, una jugada bastante exigente con la finalidad de ocupar el centro del tablero. Fijaros que si las negras jugaran en modo neutro, entonces las blancas se apoderan del centro con la jugada D4 y ya a continuación pues a desarrollar a toda velocidad los caballos, los alfiles y hacer el enroque corto. Por este motivo las negras responden con la jugada E5, que lo que pretende no es ni más ni menos que luchar por ese control del centro desde la primera jugada. Pablo continúa con la jugada caballo F3, que ataca al peón de E5, que está indefenso, y en este momento me gustaría hacer un inciso porque veo a muchos jugadores, sobre todo de ajedrez infantil, que hacen dama H5. La dama sale demasiado rápido al comienzo de la partida. Sí es cierto que ataca al peón de E5, que está indefenso, y presiona en el peón de F7. Pero después de las jugadas naturales, caballo C6 defendiendo el peón de E5, alfil C4, que amenaza el mate del pastor en F7, las negras responden con G6, dama F3, insistiendo en la misma amenaza, caballo F6, ahora ya las negras no tienen problema. Y las blancas deben de continuar perdiendo tiempos con la dama, puesto que el caballo necesita salir a su casilla normal de F3. Por este motivo, insisto a los padres de aquellos niños que hacen dama H5, por favor, si veis a vuestro hijo hacer dama H5, llamarle la atención y decirle que esa jugada es al menos dudosa. Bien, regresamos a la partida. Caballo F3 por parte de Pablo, caballo C6 defendiendo el peón de E5 y ahora Pablo sigue con lo que conocemos como la apertura italiana. La apertura italiana es una apertura bastante peligrosa para las piezas negras, porque desde el comienzo necesitan defenderse. La blanca, la jugada desarrolla el flanco de rey, presiona en el peón de F7, que es la principal debilidad de las piezas negras, y ya hay que tener cuidado. En este momento la jugada habitual que se dice primero los caballos y luego los alfiles. Si jugamos primero el caballo, ya las negras se enfrentan con algunos problemas, como por ejemplo la jugada caballo G5, que se conoce como el ataque Fegatello. Dicho ataque presiona duramente en el peón de F7. Ya digo, no me cansaré de hablar de la principal debilidad del rey en su estructura de peones. El peón de F7, el famoso Facundo, que al principio es bastante débil. Fijaros que con caballo G5 se presiona duramente en el peón de F7, se defiende el peón de E4 y ahora las negras, si no conocen la línea, tienen bastantes problemas. Yo aquí he visto auténticas barbaridades. Digo molesto porque ya digo, las negras necesitan conocer bastante la línea y no hablamos de 3 o 4 jugadas, hablamos de muchas más en los que hay un auténtico enjambre de variantes. Por ese motivo decido aconsejar cambiar el orden y aquí jugar alfil C5. Fijaros cómo los dos alfiles se han puesto juntitos, los dos atacan la principal debilidad del rey adversario. Y bueno, en clase hemos bautizado estos alfiles como los demonios italianos. Así de claro. Son dos alfiles muy potentes que generan mucho peligro. Pablo aquí juega con otra jugada bastante exigente, que es C3.
La jugada C3 tiene una doble finalidad. Por un lado, pretende poner en marcha el centro móvil con D4, luchando por el control del centro del tablero. Y por otro, este peón, fijaros cómo anestesia el radio de acción del caballo. Este peón de C3, la verdad es que es bastante fuerte. Por mi parte, continúo con caballo F6. Fijaros cómo las negras aceleran el desarrollo de sus piezas de la octava fila. Ataco al peón indefenso de E4 y por ese motivo Pablo sigue jugando muy bien con D3. A la formación E4, D3, C3 y B2 en la escuela la hemos bautizado como el caparazón de la tortuga. ¿Por qué? Porque es un escudo bastante resistente y al mismo tiempo muy flexible. Ese caparazón de la tortuga a medio plazo se va a poner en marcha y puede sembrar un auténtico caos en el campo oscuro. La otra opción es, Paco, ¿qué ocurre si en lugar de D3 paso a la acción con D4? Es una jugada que se hace con bastante frecuencia, sobre todo en los pasados años, y bueno, las blancas decididamente quieren quedarse, apoderarse del centro del tablero, pero realmente no es peligrosa porque después de los cambios, E por D4, C por D4, las negras tienen un jaque muy molesto y a continuación estarían listas para capturar el peón de D4 o jugar con D5. A día de hoy, esta posición se considera que las negras prácticamente han igualado la partida. Sí es verdad que necesita un respaldo teórico, hay que conocer la línea, pero bueno, una vez que ya conoces la idea, realmente las negras no tienen problema. D3, en mi opinión, es la jugada más molesta para las piezas negras. Y bueno, aquí las negras tienen varios planes. Yo hice D6, que la verdad es que es una jugada bastante razonable. Se defiende el peón de E5. Las negras quieren enrocar en corto, por supuesto, con alguna medida previa. Y a medio plazo, fijaros que al defender el peón de E5 con D6, ya las negras tienen la idea caballo A5 intentando capturar al demonio italiano blanco. Claro, las blancas por su parte van a intentar hacer lo mismo con otra herramienta. Ahora lo veremos. Bueno, llegamos al siguiente momento de partida importante. Aquí lo normal sería enrocar en corto rápido. Yo siempre digo que cuando enroco antes que mi rival me siento un poquito mejor porque ya estoy preparado para liarla parda. Sin embargo, Pablo juega a 4. La idea es lo que hemos bautizado en la escuela como el famoso trampón. ¿Por qué es un trampón? Porque ahora si las negras se dejan llevar y hacen el enroque corto, entonces las blancas continúan con B4, que ataca al alfil B6 y A5. Y ahora el alfil estaría encerrado. Fijaros cómo todos los caminos están en rojo, no hay salida, ese alfil va a caer. Frente a A4 hay dos caminos. Está claro que necesitamos abrir una ventanita al alfil para que se pueda esconder del trampón. Aquí habría dos posibilidades, jugar con A6 o jugar con A5. En mi opinión, cuando el nivel es bajo, me gusta recomendar la jugada A5. ¿Por qué? Porque de entrada ya elimina el trampón. Y a medio largo plazo, las blancas ya han perdido todas las posibilidades de jugar con B4, que gana espacio en el flanco de dama. También es cierto que cuando ya el nivel empieza a subir, me gusta recomendar la segunda opción, que es A6, que también ofrece muchísimas posibilidades de un juego muy incisivo por parte de las negras. Yo personalmente, cuando el nivel es alto, recomiendo jugar las dos opciones porque así nos enriquecemos con la idea del planteo. Bien, ¿por qué digo que en esta posición enroque corto es un poquito más precisa? ¿Por qué? Pues muy fácil. Depende de cómo jueguen las negras, las blancas podrán continuar con H3, caballo BD2 o A4. O sea, vemos cómo la flexibilidad
es bastante importante. Sin embargo, con A4 ya las blancas se han cargado de entrada algunos planes donde el A4 llega más tarde. Por supuesto, en esta posición A4 no es grave, estamos hablando de pequeñas sutilezas. Como digo, en la partida continué con A5 y las blancas enrocaron en corto. Vale, aquí también existe ahora mismo el enroque corto, pero decido continuar con H6, porque me gusta jugar contra el radio de acción de las piezas. Fijaros cómo evito clavadas molestas con alfil G5 y evito que el caballo en el futuro pueda venir a G5, presionando a Facundo. La partida continúa con H3. Aquí de nuevo hay varias opciones. Caballo BD2, que sería el camino que prácticamente más se ha jugado. Y también, aprovechando que el rey oscuro está en el centro, me gusta mencionar la jugada curva italiana, que empieza con caballo A3, que la verdad a niveles bajos quizá la veo un poquito más limpia que el resto de ideas. La jugada curva me gusta mucho porque, ya os digo, aprovecha que el rey está en el centro del tablero, las negras por tanto no pueden abrir las columnas centrales para aprovechar la mala posición de este caballo. Y después de las jugadas, por ejemplo, enroque corto, caballo C2, torre 8, torre 1, alfil A7, ahora aquí ya queda muy claro cómo la jugada curva tiene sentido. Alfil E3 y elimina al demonio italiano negro, y si la negra captura, pues entonces el caballo por E3 estaría listo para entrar en juego por D5 o por F5. Ahí se ve muy claro el sentido de la jugada curva, caballo A3, caballo C2 y caballo E3. Bueno, esta es la jugada curva que me gusta recomendar en la escuela. Sobre todo, ya os digo, a los niveles bajos. Después ya cuando el nivel sube, por supuesto hay que jugar ideas mucho más principales. Las negras enrocan y ahora aquí quizás llega el primer error grave de la partida. No me cansaré de repetir que la apertura de línea siempre favorece al bando mejor coordinado o mejor desarrollado. En este caso, la jugada que pedía la posición era continuar desarrollando las piezas. Por ejemplo, torre 1 me parece una jugada fantástica porque a través de los rayos X se ejerce presión sobre el peón de E5, lo que evita que las negras a corto plazo puedan liberarse con D5. Sin embargo, aquí Pablo intenta a las bravas tomar el control del centro del tablero y ahora las negras deben de elegir. Por ejemplo, lo que daría sentido a la idea de Pablo sería capturar. Aquí se me ocurrió la jugada alfil B6, que es una jugada bastante razonable. El alfil se retira y ahora las blancas tienen que justificar cómo van a sostener el centro del tablero, porque E4 se ha quedado débil y se puede atacar. Se puede en el futuro cambiar en D4, jugar con torre 8. Aquí hay bastante idea. De hecho, ahora ya la jugada natural D5 ya tiene inconvenientes, porque ahora los caballitos se pasan al flanco de rey. Fijaros cómo las negras siguen presionando el peón indefenso de E4, y si lo defienden con alfil D3, caballo G6. Y aquí aparece lo que popularmente se conoce como la oficina de Kasparov. Fijaros que yo llamo oficina de Kasparov, la llamo a las dos, cuando el caballo llega a F5 y cuando el caballo oscuro llega a F4. ¿Cómo resuelven los problemas las blancas? Por ejemplo, si C4, caballo H5. Y ahora ya amenazan cosas muy serias. Si un caballo se mete en F4 y es capturado, llega el otro. ¿Y qué pasa? Pero Paco, ¿tan grave eso? Pues sí es grave. Sí es grave porque se amenaza el peón. Hay presión sobre el peón de G2, sobre el peón de H3. Ya la estructura de peón, el sistema defensivo de rey blanco empieza a moverse, a temblar ante los ataques de las piezas negras. Fijaros la diagonal A7 G1 que está abierta para el demonio italiano, mientras que el demonio italiano blanco está encerrado entre sus propios peones. De hecho, ahora, si las blancas juegan con G3, que evita que venga un caballo a la oficina de Kasparov,
ya la están liando, porque ahora la jugada sería caballo por G3, aprovechando de que el peón no puede capturar el caballo porque está clavado por el demonio italiano. Fijaros cómo ya ese demonio empieza a molestar bastante. Bien, hay otra jugada muy interesante, es que surge al contemplar que el caballo en H5 está suelto. ¿Qué tenemos en la misma diagonal? La dama. Fijaros cómo la dama estaría mirando a ese caballo que se quiere meter en F4. Aquí surge la idea, dice, bueno, ¿qué pasa si retiro el caballo capturando? Vamos a verlo. Caballo por E5. Caballo por E5. Dama por H5. Y ahora resulta que el alfil ha quedado suelto. Entonces las negras pues tienen sencillamente pieza limpia de más. Bien, la otra opción es sencillamente capturar, que es lo que hizo Pablo. D por E5, intentar abrir línea, en este caso para evitar los futuros planes de ataque que estamos mencionando. Bien, D por E5, aquí en este momento quizás la jugada que pide la posición es caballo por E4, que la estuve pensando durante la partida. Parece la natural, pero claro, después de peón por caballo por D6, aquí pensaba que las liquidaciones ayudaban a la blanca. Las liquidaciones de piezas ayudaban a la blanca. Esta posición la está analizando y curiosamente están mejor las negras. Hay pequeños detalles, por ejemplo, aquí hay un pequeño agujerito en D3. Fijaros que esa casilla debería estar defendida por el peón en C2. Y aquí hay una debilidad. Sin embargo, en las casillas negras, D6 está cubierta por el peón. Entonces la dama se puede retirar a F6. Por ejemplo, si alfil B3, dama F6. Y ahora el alfil quiere venir a F5, las torres, las columnas centrales. Aquí hay mucha armonía. Aquí las negras estarían francamente bien. De todas formas, no os preocupéis porque os voy a mandar un PDF con el análisis completo. No solamente el que aparece en la pantalla, sino un poquito más. Para que ya depende del nivel que tengáis. Si a nivel en medio irá a este PDF y si en nivel alto lo completo con más ideas. Bien, D por E5, aquí, bueno, después de desechar caballo por E4, pues entonces solamente me quedan dos ideas. Capturo de caballo, capturo de peón. Para evitar el cambio de piezas, pues decido capturar de peón. D por E5. Muy bien. Y aquí lo normal sería que las blancas cambiaran las damas. Que era lo que yo esperaba. Pero claro, no es lo más ambicioso ni mucho menos. Lo ambicioso es quitar la dama y evitar los cambios de damas. Pero ¿dónde ponemos la dama? Pablo estuvo pensando durante 36 segundos. En esos 36 segundos yo estoy seguro que vio el cambio de dama que no le gustaba. Y claro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el amigo Pablo? Pues Pablo decidió jugar con dama B3. La idea es que monta un tren invertido, presiona en F7 y molesta el desarrollo de las piezas negras. Problema, que se está dejando suelto el peón de E4. Y además tiene otro inconveniente fundamental. Es que la dama en B3 lo va a tener muy difícil para acudir a la defensa, puesto que el camino más corto aquí sería por la fila. Y ahora, sin embargo, si las cosas se ponen feas, debería de regresar en dos tiempos, por diagonales. Ahí ya vemos alguna dificultad que otra. Por tanto, la jugada precisa es dama E2, que mantiene la dama en las columnas centrales y al mismo tiempo defiende el peón de E4. Aquí la jugada exigente de nuevo sería caballo por E4. Hice dama E7, que es la jugada, bueno, es una jugada que no quiere problemas, que quiere progresar poco a poco. Defiendo el peón de F7, permito que la torre se pueda desplazar. Y ya os digo, la idea es progresar poco a poco, en vista de que las negras ya empiezan a coger una pequeña ventaja.
la jugada más exigente, sin duda alguna, era caballo por E4. ¿Por qué? Porque la torre no puede desplazarse, porque se deja el peón facundo. Y si alfil D5, aquí tengo caballo C5, ataca a la dama. Fijaros cómo el caballo ataca a la dama y la dama defiende el alfil. No hay más remedio que jugar con dama C4, con dama 2. Por ejemplo, dama C4 y ahora caballo E7. Y ahora fijaros cómo las negras empiezan a molestar bastante. De hecho, aquí hay una idea, es que si las blancas juegan con torre D1, que al mismo tiempo que defiende el alfil plantea la amenaza muy grave, alfil por F7 jaque con ataque a la descubierta sobre la dama, las negras responden con alfil E6, presionando con medio ejército al alfil en D5, que no se puede retirar porque la torre está indefensa. El alfil está clavado y una clavada relativa y va a caer. Bueno, yo ya os digo, hice dama E7, que es más tranquilita, pero que tiene también su cierto veneno. Pablo estuvo pensando 29 segundos. En esos 29 segundos yo tengo claro que vio que el caballo atacaba al peón, está viendo que los dos alfiles tienen contacto directo con el enroque corto de rey blanco y se puso un pelín nervioso. ¿Cómo se defiende? Pues intentando cambiar todas las piezas posibles, pero claro, en ese camino se deja peones. Alfil E3. A mí alfil E3 me sorprendió bastante, porque claro, de forma voluntaria, después de los cambios, se han generado peones doblados. Y además esos peones doblados que son muy fáciles de atacar por diagonales. El caballo ataca al peón de E4, que está suelto, pero las negras quieren más. Dama C5. Ahora se atacan los dos peones. Operación Corte Inglés. 2 por 1. La posición para la blanca ya es bastante delicada. Aquí Pablo continúa con su política de intentar cambiar piezas con dama B5. Claro, el cambio de dama aquí favorece al que se está defendiendo para reducir el potencial ofensivo. Pero dama por E3 es la jugada que pide la partida. Ahora fijaros cómo la dama tiene problemas muy gordos para acudir a la defensa del flanco de rey. ¿Por qué? Porque los accesos están bloqueados. Dama por E3 jaque, lo normal sería quitar el rey y ya os digo que después de la captura en E4 con el caballo la cosa se pone bastante fea para las piezas blancas. Pablo hizo torre F2, autoclavada y ya la posición está perdida. Caballo por E4, atacando a la pieza que está clavada y la torre se va a ganar. Aquí las blancas pues tienen que soltar lastre, con caballo E2 al menos intentan seguir sacando las piezas, amenazan quizás torre 1, quizás defenderse con la otra torre en F1, pero claro, es que no le doy opción. Dama por F2 jaque, rey H2 y ahora en esta posición lo normal sería capturar el caballo en D2. O sea, las negras llevan torre y dos peones de ventaja, eso es muchísimo. Y bueno, yo siempre digo que me gusta que los alumnos piensen varias jugadas. O sea, es obligatorio, aunque lo tengan muy claro, pensar una alternativa, una o dos. Con esas tres opciones de juego, pues intentar elegir la mejor de la posición. Lo normal yo digo que sería capturar el caballo en D2 y seguir jugando. Pero aquí, en la búsqueda ya del mate, se me ocurre una idea, que es alfil por H3. Y claro, aquí las negras van a por el mate. Ahora el peón en G2 está clavado, no se puede capturar. Y si, por ejemplo, las blancas defienden el mate con torre G1, aparece un mate muy bonito con dama G3 jaque, rey H1 y caballo F2 mate, que es el famoso mate de la coz.
Sin embargo, en esta posición, Pablo decide capturar el alfil con el rey. Había otra defensa que era defender el peón de G2 con el alfil, con alfil F1. Pero claro, el tema es que se siguen cambiando piezas y las negras quedan con mucha ventaja. Caballo por D2, caballo por D2. Ahora, se podría capturar el caballo, pero es que hay otra jugada muy fuerte que es torre de 8, que mete en juego más piezas. Y esta ya es muy fuerte. Se amenaza torre por D2. Entonces ya la cosa pinta bastante mal. En la partida se hizo rey por H3. Y claro, aquí ya os digo, me aseguro un poquito de que no haya susto y mate. Mate con dama G3. Fijaros cómo la dama blanca se ha convertido en una espectadora de lujo de lo que estaba ocurriendo justo en el flanco contrario. Espero que os haya gustado la partida y nada, a seguir trabajando.